Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Antonio Víctor de Austria. Él fue un archiduque austriaco que estuvo bastante involucrado en distintos asuntos políticos, en una época complicada por el desarrollo de las guerras napoleónicas, siendo especialmente recordado por ser gran maestre de la Orden Teutónica y por mostrarse en contra de la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Diana Monroy, Irene Azuaje, Andrea Díaz, Paola Ahumada y Lidia Juliana. Antonio Víctor José Juan Raimundo de Habsburgo-Lorena nació el 31 de agosto de 1779 en la Villa Medici del Poggio Imperiale, cerca de la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo Antonio Víctor el 11º de sus vástagos. Cuando el niño nació, sus padres aún no eran emperadores del Sacro Imperio, siendo tan solo grandes duques de Toscana, mientras que su tío paterno José era el emperador en ese momento, bajo el nombre de José II. Antonio Víctor pasaría sus primeros años de vida en el Gran Ducado de Toscana y vivir entre las distintas propiedades que poseían sus padres. Él y sus numerosos hermanos tuvieron una infancia un tanto diferente a los demás príncipes de la época, siendo educados y criados principalmente por sus padres, los cuales se mostrarían como unos progenitores muy atentos y cariñosos con sus vástagos, además de que los hermanos se criarían lejos de la bulliciosa corte florentina, creció en un ambiente tranquilo y humilde. En el año 1790 falleció su tío paterno, el emperador José II, y como éste no tenía descendencia, todos los dominios de la casa Habsburgo pasaron a su padre, el gran duque Leopoldo, además de que fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pasando a ser conocido como Leopoldo II. Ante la nueva posición de sus padres como emperadores, la familia se trasladó a la corte vienesa y para entonces Antonio Víctor ya tenía 11 años de edad. La educación que empezaron a recibir los archiduques en tierras austriacas sería un tanto distinta, recibiendo una educación más estricta y de la mano de distintos tutores. En el año 1792 falleció su padre, el emperador Leopoldo II, a causa de sus problemas de salud, así que su hermano mayor, el archiduque Francisco, fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio, bajo el nombre de Francisco II. Antonio Víctor sería educado y formado desde su infancia para desempeñar una carrera militar, pero su destino cambió cuando en el año 1801 falleció su tío paterno, el archiduque Maximiliano Francisco de Austria, que era arzobispo elector de Colonia y príncipe obispo de Münster. Ante tal muerte, la corona imperial decidió que Antonio Víctor tenía que suceder a su fallecido tío, aceptando así el abandonar su carrera militar para desempeñar una carrera eclesiástica. El archiduque se convirtió en príncipe elector de Colonia, pero realmente nunca pudo ejercer tal cargo ni asumir sus funciones, debido a que para entonces se estaba librando una serie de conflictos contra la Francia revolucionaria y la ciudad de Colonia había sido tomada por las tropas francesas. Así que por esta razón, él solo pudo desempeñar por un breve periodo de tiempo su cargo como príncipe obispo de Münster y gobernó en el ducado de Westfalia. En el año 1803 se llevaría a cabo una reorganización dentro de los estados que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico,
a raíz del avance de las tropas francesas, así que el principado-obispado de Mostar sería repartido entre el reino de Prusia y algunos príncipes electores. El ducado de Westfalia sería incorporado al landgraviato de Hesse-Darmstadt y el electorado de Colonia acabaría siendo abolido. El archiduque se quedaría sin dominios tras esta reorganización del Sacro Imperio, pero para compensarle ante tales pérdidas, él fue nombrado como Gran Maestre de la Orden Teutónica en el año 1804. Antonio Víctor interfirió en la política de la época en beneficio de la Casa Habsburgo e intentó mediar para que Prusia se convirtiese en la aliada de Austria, pero acabaría fracasando. También intentó por todos los medios que los dominios alemanes que pertenecían a la Orden de los Caballeros Teutónicos siguiese estando bajo el control de la familia Habsburgo, aunque perderían gran parte de sus posesiones durante las guerras napoleónicas. El archiduque logró convencer a su hermano, el emperador Francisco II, para que se negase a aceptar algunas de las capitulaciones de la paz de Presburgo, que éste firmó junto a su enemigo Napoleón Bonaparte, algo que permitiría a la Orden de los Caballeros Teutónicos a seguir siendo una institución religiosa y militar autónoma, pese a que por aquel entonces apenas tenían ya poder ni dominios. Antonio Víctor se mostraba muy afectado ante el inevitable desmoronamiento que se estaba viviendo dentro del Sacro Imperio, ante el avance de las tropas napoleónicas, horrorizándole la idea de que el imperio se acabase dividiendo y desapareciendo. Él siempre apostó por la unión de los estados que formaban parte de dicho imperio, pese a las dificultades y la debilidad que ya mostraba el Sacro Imperio Romano Germánico, además de que apoyaba las viejas leyes establecidas dentro del imperio. Pero finalmente el Sacro Imperio Romano Germánico acabaría siendo disuelto en el año 1806, dando así paso a nuevos reinos, principados y ducados alemanes, mientras que todos los dominios de la Casa Habsburgo formarían parte del Imperio Austriaco, dejando su hermano Francisco de ser conocido como Francisco II del Sacro Imperio, para ser emperador únicamente del Imperio Austriaco, bajo el nombre de Francisco I de Austria. Durante los años posteriores, Antonio Víctor estaría muy cerca de su hermano el emperador y seguiría con atención el desarrollo de la política y de los conflictos que se estaban viviendo en Europa durante los dos reinados de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses. En el año 1816, el archiduque fue nombrado por su hermano como virrey de Lombardía-Venecia, además de que al año siguiente consiguió que se le devolviese a la Orden de los Caballeros Teutónicos parte de los dominios que habían perdido, pero para entonces dicha orden estaba de capa caída y apenas se unirían a ella nuevos miembros. Antonio Víctor tan solo ejerció como virrey de Lombardía-Venecia por 2 años, cediendo dicho cargo a su hermano menor, el archiduque Rainiero José, en el año 1818. Tras abandonar tal puesto, él se fue retirando poco a poco de la política y empezó a llevar una vida más relajada. Se sabe que fue un gran apasionado de la botánica y del diseño de jardines, dedicando mucho tiempo a este pasatiempo, además de que era muy conocida su gran afición por el cultivo de camelias. El archiduque también sería un gran apasionado de la música y de la literatura, llegando a poseer una extensa biblioteca, además de ser un gran mecenas de distintos músicos, compositores y de orquestas de la época. También apoyó a los estudiantes de música y se convirtió en el protector de un instituto donde se impartían clases a niños y a jóvenes ciegos. Antonio formaría parte de varias sociedades con las que estaría muy comprometido, como la Sociedad de los Amantes de la Música Austriaca,
la Sociedad de los Amigos de las Flores de Viena o la Sociedad Agrícola de Austria. A este archiduque no se le conoce ninguna relación amorosa ni hijos ilegítimos. Lleva una vida completamente dedicada a la cultura, a sus pasatiempos y a la política. Antonio Víctor murió justo cuando se cumplió un mes del fallecimiento de su hermano mayor, el emperador Francisco, falleciendo el 2 de abril de 1835 a los 55 años de edad en la ciudad de Viena. Su corazón fue depositado en la cripta de los corazones de la iglesia de los agustinos y sus restos mortales descansan en la cripta imperial de Viena, en Austria. Antonio Víctor sería uno de los archiduques que estuvo más unido a su hermano el emperador Francisco, permaneciendo siempre muy cerca de él, además de aconsejarle sobre ciertos asuntos. Pese a ser formado para desempeñar una carrera militar, su destino ya estaba escrito y acabaría desempeñando una carrera eclesiástica, aunque su vida se basó más en ayudar a su hermano el emperador con ciertos asuntos políticos, en una época en la que Europa estaba cambiando a pasos agigantados por las guerras napoleónicas. Antonio Víctor llegó a gobernar distintos dominios imperiales, pero tan solo luchó por conservar los territorios que pertenecían a la Orden de los Caballeros Teutónicos, aunque dicha orden no pasaba por aquel entonces por su mejor momento. Este archiduque no solo sería conocido por su carrera política o por ser gran maestre de la Orden Teutónica, sino que siempre estuvo muy involucrado con la cultura austriaca y con el mundo de la botánica, siendo recordado por ser un gran aficionado de la jardinería, la agricultura y la música. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Antonio Víctor de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros reyes o príncipes que fueron grandes aficionados a la agricultura o a la jardinería. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!